Ok, ¿sí estamos ahora? Sí, Ok, yo sí lo escucho. gracias. Sí, está Gracias, bien. hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Alma. Y como decía, ¿verdad? Que estamos viendo el libro de los Salmos, la mayoría, algunos capítulos del libro de los Salmos, que es el autor del estudio, está utilizando para guiarnos en este estudio acerca de cómo encauzar, cómo lidiar con las emociones que, dicho sea de paso, ¿verdad? Son proporcionadas por nuestro Creador y nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es el tema de hoy. Hermanos, hermanas, rápidamente me acompañan para empezar el estudio con una oración. Señor Dios bendito, gracias Padre Santo por la lluvia que manda, Señor. Gracias, mi Señor, por esta bendición que envías, mi Señor, para toda tu creación. En esta mañana, Padre Santo, bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, para que entre en nuestros corazones, Señor, el entendimiento y la sabiduría que solamente viene de ti. Padre Santo, si estamos pasando por momentos en los cuales estamos ofuscados, estamos frustrados, estamos de alguna manera sintiendo enojo por alguna situación en particular, ya sea por las coyunturas del tiempo, ya sea por la falta de trabajo, ya sea por la falta de salud, Padre Santo. Danos, mi Señor, el entendimiento y la manera como responder en vez de responder con ira, Padre Santo. Respondamos como tú respondes con nosotros, mi Señor, haciendo siempre el bien. Aún así, mi Señor, nos paguen con mal. En esta mañana te pedimos, mi Señor, también por los hermanos que no podrán unirse, pero que sí van a poder escuchar de alguna manera esta grabación. Te pedimos también por ellos, mi Señor, esta mañana, y para que también bendigas a ellos, mi Señor, y su familia por el resto de esta semana. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vemos aquí que vamos a empezar con un salmo que es el Salmos 35, y esta es la primera vez, yo diría, ¿verdad?, que vamos a discutir un tipo muy particular de los salmos. Y esto es lo que en primer lugar, vamos a abrir con una pequeña explicación acerca de lo que son lo que cubrimos en el libro de los salmos. Los salmos prácticamente es poesía hebrea, básicamente, ¿verdad? Que eso sí estamos de acuerdo que salmos es poesía hebrea y generalmente son himnos de alabanza y de oraciones. Y son expresiones que la gente ha hecho a Dios. Y algo muy interesante es en estas oraciones, el resto de la Biblia contiene los mensajes de Dios para nosotros, como podemos ver en este dibujo, la representación de Dios, ¿verdad? Es un triángulo aquí. Vemos aquí cómo es la manera como Dios se comunica con su creación, con el hombre, con su pueblo. Una de las maneras que Él se comunica con su pueblo es a través de las Escrituras. En las Escrituras, ¿verdad? Dios habla con su pueblo. Pero lo que también vamos a ver que los salmos es Dios instruyendo a su gente de la manera como hablarle a Él. Entonces, conociendo 2 de Timoteo 3:16, que toda palabra, toda la escritura es palabra inspirada de Dios. En ese sentido, incluyendo el libro de los Salmos, es también palabra inspirada por Dios, pero vemos cómo más o menos en este gráfico puede explicar de manera gráfica, ilustrar cómo es que la palabra inspirada por Dios en el libro de los Salmos es utilizado por nosotros para poder hablar a Dios a través de los salmos, a través de las oraciones que están descritas en los salmos. Y vemos aquí también que en ese sentido, pero todos los salmos, dice, son la forma en que Dios nos enseña a hablar con Él. Tenemos varios estilos de tipos de salmos, ¿verdad? Los salmos de adoración, los salmos de acción de gracias, como el Salmo 100, los salmos de alabanza, como lo vimos en el Salmo 99, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que era comprometidos en su adoración. ¿Se acuerdan qué salmos vimos? Salmos 99, que también se le conoce como Salmo Real, porque todo Salmo Real comienza cuando dice Jehová es el Rey de la tierra, ¿verdad? Tenemos los salmos de lamentaciones, de lamentos, y también tenemos salmos de sabiduría, de confianza. Y también tenemos los salmos de imprecación, como es el Salmos 35.
que vamos a ver en esta mañana. El Salmos 35 se conoce como un salmo imprecatorio. Pero ¿qué significa esta palabra que quizás no lo utilizamos diariamente en nuestro vocabulario español, ¿verdad? La palabra imprecación significa maldición que invoca la desgracia sobre alguien. Hello, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Hermanos, hermanas, palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, ¿verdad? Habíamos dicho que también el libro de los Salmos es la escritura, ¿verdad? Que es inspirada por Dios. Leamos, por ejemplo, ¿verdad? Que dice el Salmos 5:10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. El penúltimo ejemplo, ¿verdad? El Salmo 109 quizás es el Salmo 109 es el que lleva más imprecaciones. Dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Qué? O sea, son sentimientos realmente muy fuertes en las cuales el salmista pide a Dios como un castigo para sus enemigos. Pero la pregunta es, hermanos, debemos nosotros orar ese tipo de oraciones? Esa es la pregunta, ¿verdad? Puesto sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado cosas diferentes, como por ejemplo, Él nos ha dicho, ¿verdad? Que en el sermón del monte o el sermón de la montaña, ¿verdad? Él nos ha dicho, nos ha dado otras cosas diferentes, ¿verdad? Como en Mateo 5, del 44 al 48, en la cual Él nos enseña, ¿verdad? Que nos dice, a ver, déjenme buscar, Mateo 5. Mateo 5, ¿verdad? Y podemos decir del 44 al 48. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. De la misma manera, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Dice, venced por el mal, sino librarnos de nuestro enojo para que podamos, dice, vencer el mal con el bien. Estas oraciones tienen en cuenta la justicia, la soberanía y la protección de Dios. Pero la conclusión que podemos ver de estos salmos, hermanos y hermanas, es que comunican un profundo anhelo de justicia, escrito desde el punto de vista de aquellos que han sido poderosamente oprimidos. El último salmo, ¿verdad? Cronológicamente hablando, el último salmo escrito podríamos decir que es el Salmos 137. Es el último salmo que es registrado como el último salmo escrito cronológicamente hablando cuando el pueblo todavía estaba en Babilonia y estaban lamentándose por haber estado ahí como exiliados en una ciudad extranjera para ellos. Estos salmos, a decir verdad, hermanos, cuando estamos enojados, nos puede ayudar, porque el mejor lugar para descargar estos sentimientos profundos y desagradables es al Dios que nos comprende. Cuando estamos enojados con Dios o frustrados con Él, Él nos dice prácticamente a través de esos salmos, ven y dime cómo te sientes, tratemos con esto, vamos a ponerlo sobre la mesa, discutamos lo que te está afectando emocionalmente, por qué tienes estos sentimientos tan fuertes contra tu hermano, contra tu prójimo. Veamos la situación, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo que Dios nos dice a través de estos salmos, y es prácticamente el punto, la idea central de este estudio, ¿verdad? Dice, lleva tu ira a Dios y deja el asunto en sus manos. Esto es lo que podemos sacar como conclusión de este estudio, hermanos, que nosotros podemos encauzar la ira. Encauzar significa canalizar, redirigir nuestra enojo, nuestra ira, nuestra indignación, en vez de canalizarlos a la persona X, mejor canalicemos a Dios a través de un diálogo, sincero, puesto que Él ya conoce nuestro corazón, hermanos. Entonces, viendo el Salmos 35, David escribe diciendo, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea
contra los que me combaten. Aquí vemos como David dice, ¿verdad? Expresa este salmo, encontramos a David expresando un enojo, una ira por aquellos que lo han tratado injustamente. Y no solamente son aquellos enemigos como los hiitas, los tantos enemigos que ellos tenían alrededor, sino que eran su misma gente, sus mismos, podríamos decir, sus mismos guerreros estaban yendo en contra de él. El mismo rey Saúl y sus hijos estaban yendo en contra de David. Y en ese sentido, a veces, el enemigo a veces puede no ser alguien que está afuera. El enemigo puede ser alguien que está dentro de nosotros. El rey David enfrentaba esta oposición y era una oposición real y era una oposición seria. David probablemente escribió este salmo durante el periodo de su vida cuando el rey Saúl le perseguía. Pero aunque David permaneció leal a Saúl, David le sirvió a Saúl fielmente y eventualmente tuvo que correr para salvar su vida, como leemos, ¿verdad? En Primera de Samuel. En este contexto, ¿verdad? Podemos ver que como David exclamó diciendo, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. En la Nueva Versión Internacional dice, defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Eso es realmente verdad, es un pedido muy fuerte del salmista. Y vemos aquí nuevamente en los versículos 2 y 3, él utiliza un lenguaje militar, un lenguaje en las cuales, puesto que David era un guerrero, ¿verdad? Y uno de los mejores guerreros que ha tenido el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí, él estaba hablando en lenguaje militar, pelea, dice, contra los que me combaten, echa mano al escudo y el pavés. El pavés era un tipo de armadura más grande que un simple escudo. Y levántate en mi ayuda. No es que Dios haya estado dormido, no es cuando él dice levántate en mi ayuda, no quiere decir que Dios estaba dormido. En la Nueva Versión Internacional, él dice, echa mano el escudo y toma tu adarga, tu escudo, y dice, y acude en mi ayuda. Eso es lo que dice el versículo 2 de la Nueva Versión Internacional. Vemos también, dice, ¿verdad? Saca la lanza, cierra contra mí a los perseguidores. Y algo también muy importante, él dice, ¿verdad? Él clama y dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. Él está pidiendo a Dios que le dé esa tranquilidad, que le dé esa paz, que aún así en medio de las contiendas que estaba sufriendo, que le diera, ¿verdad? Esa afirmación a su alma, que le dijera, ¿verdad? Di a mi alma, yo soy tu salvación. Vemos aquí, hermanos, que es apropiado, ¿verdad? El escritor hizo lo apropiado al llevar su dolor, al llevar su enojo al Señor en este tipo de oración que es en este Salmos 35. Él creía que Dios se preocupaba por él, aunque realmente él no entendía por qué Dios permitía su situación actual. Es apropiado entonces nosotros también descargar nuestra ira llevándola a Dios y podemos ir a nuestro lugar de oración y expresarle a Dios lo que sentimos sin creer que le vamos a ofender. Así como Job, hermanos, ¿se acuerdan, verdad? En el libro de Job podemos ver todas las calamidades que Job había estado sufriendo a través, ¿verdad? Que de esta situación que estaba pasando. Él dice, ¿verdad? Y con todo, dice, él nunca pecó. Pudo haber, dice, hasta argumentado con Dios, ¿verdad? Él estaba pidiéndole a Dios, si usted sigue leyendo los capítulos 4 y 5 y 6 de Job, usted puede ver cómo Job empieza a argumentar con Dios diciéndole por qué y por qué me haces esto y por qué me haces lo otro. Vemos aquí que está bien que nosotros hagamos de esa manera y Dios lo permite porque está en su palabra y podemos usar el libro de los salmos, sobre todo los salmos imprecatorios, para pedirle a Dios por qué están pasando cosas como estas en nuestras vidas. Y también pedirle, así como dice el salmista en el versículo 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. David pide seguridad de que Dios sea su salvación. Y esta es una pregunta personal para cada uno de nosotros, hermanos. No vamos a forzar que lo respondamos aquí en clase. Una pregunta para usted y para mí. ¿Qué puede estar impidiendo
ser honestos con Dios acerca de nuestro enojo. Hermanos, hermanas, ¿usted cree que Dios se va a enojar con usted si usted va y directamente le habla a Él acerca del enojo, de la ira o de cualquier otra emoción negativa que está invadiendo su corazón? O tal vez destruyendo esa paz que usted tenía y que ahora siente que esa paz, ese shalom, piensa que ese shalom usted no puede conseguir. Usted podemos ir de manera honesta, hermanos, hermanas, puesto que al final y al cabo podemos aprender, sabemos, hermanos, hermanas, que Dios es omnisciente. Él ya sabe lo que está pasando en nuestras vidas y Él quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Algo que aprendimos, ¿verdad? Es el Salmos 139. El Salmo 139 termina con estos dos versículos muy importantes. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Algunos de nosotros conocemos estos versículos de este salmo hasta de memoria, pero al leer todo el salmo en totalidad, vemos aquí cómo es que el salmista David estaba quejándose. Él estaba también pidiendo imprecaciones contra sus enemigos. Empieza el versículo 19 del Salmo 139. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos forman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero sin embargo, ¿verdad? Eso es cómo concluye el salmista, el Salmo 139, con estos dos versículos, hermanos, hermanas. Y si queremos entender cómo es el contexto de esos dos versículos, leamos en nuestras casas el Salmo 139 en su totalidad. Cómo nosotros debemos responder ante las injusticias, ante las causas que nos hacen enojar. Básicamente es con amor y gracia, como lo vemos en los siguientes versículos. El Salmos 35, y continuamos con el versículo 13 al 16. El salmista está diciendo, pero yo, ¿qué es lo que está diciendo, verdad? Pero yo, o sea, en contraste con lo que estaba siendo víctima de los demás, él en contraste, cuando sus enemigos se enfermaron, dice, ¿verdad? Yo me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Vemos aquí cómo es que a diferencia de sus enemigos, él no les respondía con maldad, aun a pesar de que él estaba pidiendo algún tipo de imprecación o de maldición para sus enemigos. Él, de manera práctica, él no estaba haciendo ningún acto de maldad. Esta situación de David era difícil, puesto que vemos aquí que los que buscaban matarlo eran los mismos a quien él más le importaban. Vemos aquí que para el bien de ellos, él dice se vestía de cilicio, vestirse de luto, en otras palabras, ¿verdad? La palabra cilicio era un tipo de prenda que era tan incómoda de usar, hermanos, dicen en esos tiempos, ¿verdad? Que dice te causaba un escozor, te causaba una comezón en el cuerpo, en toda la piel, que era prácticamente, no es algo bueno, no era algo confortante utilizar un tipo de ropa así, vestirse de silicio. Pero él lo hacía así, ¿por qué? Porque por amor y gracia a sus enemigos. Inclusive dice, él enlutado se humillaba, como dice el versículo 14. Él en cambio dice, respondió con amor, gracia y sacrificio. Este rey David continúa describiendo hasta qué punto él estuvo dispuesto a mostrar ese interés genuino por sus enemigos. En primer lugar, dice que fue a ellos como compañero, mostrando su amistad. Fue a ellos como hermano, mostrando más que una simple bondad humana. Y también dice que los trató como si fueran de su familia. Y el tercer sentimiento que tuvo, dice, quizás es el más intenso, pues era tan grande su dolor por ellos que lo sentía no como el amor que uno puede tener por su madre, sino lo sentía como el amor
como el dolor que se siente al perder a su madre. Ese es el tipo de sentimiento que él sentía por ellos. Pero nótese que dice el versículo 15. Ese es otro contraste, pero, otra vez la palabra pero indica contraste. Mira cómo respondieron estos enemigos cuando David cayó en adversidad. Pero, dice, ¿verdad? En un entorno ideal, ¿verdad? Cuando aquellos que David había orado previamente y por quienes se preocupaban harían lo mismo, o sea, también se preocuparían por él. Cuando cayera en la adversidad, no pasó así. Cuando él cayó en la adversidad, cuando el rey Saúl o su familia lo estaba persiguiendo, esta gente, ¿verdad? Se juntaron contra mí, estas gentes, dice, ¿verdad? Y no solamente gente, dice despreciables. Y imagínense, hermano, ¿qué tipo de adjetivo puede uno mencionar? Son gentes despreciables. Y yo no lo entendía, dice, me despedazaban sin descanso. O sea, en otras palabras, dice que lo calumniaban sin parar. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional cuando se refiere a me despedazaban sin descanso. Vemos aquí, así como el cilicio era un símbolo de dolor, vimos, ¿verdad? En el versículo 13, cuando dice me vestí de cilicio, esa era una costumbre típica de los antiguos de Israel, ¿verdad? Que se vestían de cilicio para mostrar luto, para mostrar tristeza, congoja. Pero nótese también que hay algo más que es en el antiguo Israel hacían para mostrar su sentimiento de odio. Dice, crujieron contra mí sus dientes. Crujir significa, dice, rechinar los dientes en frente de otro. Eso también se ve en el Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba, antes de ser martirizado, cuando Esteban estuvo defendiendo, ¿verdad?, el Evangelio, los del Sanedrín le respondieron, dice, crujiendo los dientes, como una señal de odio a Esteban. Lo curioso, hermanos, ¿verdad? Usted y yo, bueno, a menos que sea una condición médica, porque existe una condición médica que una persona involuntariamente empieza a morder los dientes, rechinar los dientes, ¿verdad? Mi abuelita decía de que si alguien rechinaba los dientes era porque tenía lombrices y parásitos en la panza. No sé si era eso, no sé si era cierto, ¿verdad? Pero era común en el lugar donde yo nací que los niños siempre fueran infectados de parásitos y lombrices porque vivíamos en la tierra, ¿verdad? Vivíamos en el lodo. Y mi abuelita decía que si nos rechinaba los dientes era porque teníamos esos parásitos. Pero ahora, hoy en día, no creo que usted y yo, cuando estamos enojados, rechinamos los dientes, ¿verdad? ¿O sí? Si usted rechina los dientes, avíseme, ¿verdad? Porque tengo un buen dentista que le puedo recomendar. No, mentira. Hermanos, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? De manera deliberada. Pero es algo muy curioso, porque si usted rechina los dientes, al final, ¿quién es el que sufre más? ¿Al quien usted está rechinando los dientes o usted mismo? Porque si usted... Perdón, dígame. Yo mismo, Roberto. Claro, ¿verdad? Porque estamos destruyendo el esmalte dental, estamos prácticamente gastando nuestras dentaduras. ¿Todo para qué? Para hacerle sentir mal a alguien más. Y al final, ¿verdad? En tiempos actuales quizás nosotros no rechinamos los dientes a nuestros enemigos, pero quizás tengamos esa misma actitud y quizás haya expresiones modernas de desprecio a alguien más, causando daño al autor de esta injuria, más que al que estamos pretendiendo herir. A veces puede ser, ¿verdad? Que a veces dicen, bueno, como dice, bueno, no tengo ejemplos, ¿verdad? De qué maneras uno puede pretender causar daño a alguien más cuando realmente el daño está causando a uno mismo. El odio, hermanos, hermanas, al final es un veneno que al final nosotros somos los mismos que nos envenenamos porque lo tenemos en nuestro corazón. Eso sí podemos definir, ¿verdad? Como algo que está ocurriendo actualmente.
alguien escribió, ¿verdad? Es posible que no podamos evitar que otras personas sean nuestros enemigos, pero lo que sí podemos evitar es que nosotros mismos seamos enemigos de los demás. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver que en los siguientes versículos vemos que debemos dejar al final y al cabo, hermanos, hermanas, todos estos asuntos en manos de Dios. El versículos 17 al 18, el salmista dice, y vemos aquí la sinceridad con que el salmista se dirige a Dios. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Señor, dice, ¿hasta cuándo verás esto? David dejó este asunto, ¿verdad? Dice, de este problema personal en las manos de Dios. Él no se abstuvo de arremeter contra sus enemigos. Siendo él un guerrero y quizás uno de los mejores guerreros de Israel, él no fue para vengarse por el maltrato que él había recibido. En cambio, ¿verdad? Él, sabiendo que esto, nos admira saber que David no había usado sus fuerzas militares para una venganza personal, porque al final sería como rechinar los dientes. Al final quizás él mismo hubiera sentido las bajas, quizás él mismo hubiera salido herido, quizás muerto, al tratar de vengarse por las cosas que le lo habían hecho. Pero él dejó mejor el asunto de su problema personal en las manos de Dios. Vemos aquí que también dice, ¿hasta cuándo verás esto? Algo similar también él mismo dijo en el Salmos número 13. Y el Salmos número 13 es pequeñito, así que acompáñame a leer este Salmos que solamente tiene 3 versículos y básicamente dice lo mismo. Bueno, no dice lo mismo, pero en cierta manera una versión condensada de lo que es el Salmos 35. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dice también, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En la Nueva Versión Internacional dice, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Vemos aquí, hermanos, cómo es que aún así el salmista tenía una petición muy fuerte, como quizás reclamándole, como quizás reprochándole al Señor. ¿Hasta cuándo verás esto? Aún así, él dice, ¿verdad? Él concluye su canción cuando dice, el Señor ha sido bueno conmigo. Nosotros también, hermanos, podemos nosotros sinceramente en nuestro corazón pedirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a ver esto? Pero podemos terminar también, ¿verdad? Con nuestra petición diciendo que el Señor nos ha hecho bien, que el Señor ha sido bueno con nosotros. En cuanto a Dios, también dice el salmista David en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, quizás podemos estar desesperados y hasta podemos emitir un hasta cuándo, Señor, pero también podemos ver que los caminos del Señor son perfectos a través de lo que Él hace y podemos confiar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así también el profeta Habacuc también dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. También el profeta Habacuc emitió ese tipo de pregunta a Dios. Y vemos, si leemos Habacuc, vemos por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pero David sabe que tarde o temprano, para nosotros puede ser tarde o puede ser temprano, pero siempre para Dios, la respuesta de Él es a su tiempo y su tiempo siempre es perfecto. Pero para nosotros, hoy como para David, puede ser tarde o temprano,
al final y al cabo, David será vindicado porque Dios es justo y él establece la justicia. David tenía la seguridad a pesar de su impaciencia y a pesar de nosotros también somos impacientes, hermanos, y a pesar de sus dudas, que también nosotros, hermanos, hermanas, también tendemos a dudar, pero al final el Señor le demostraría ser fiel al final. Podemos nosotros también responder como el salmista respondió ante el acecho de sus enemigos. Él dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo, ofrecer una alabanza pública en medio de las circunstancias tan frustrantes que nosotros podemos estar pasando, como está pasando el salmista aquí, pueden provocarnos a ira, pero es un gran testimonio que a través de la ira puede ser también un testimonio de nuestra confianza en Dios. Le honramos a Él cuando elegimos expresar nuestra confianza en lugar de indignación y de represalias contra alguien más. En estos salmos, si leemos completamente el Salmos 35, que si lo dejo como tarea, lea por completo el Salmos 35, aprenderemos que David que el primer y mejor lugar para llevar nuestros pensamientos y emociones, tanto positivas como negativas, es al Señor. En este salmo vemos que hay unas demostraciones de ira, desesperación, demostraciones de soledad, de impaciencia, pero también demostraciones de confianza y representan la gama completa de emociones humanas. Y algunas de esas emociones quizás pueda causarnos a actuar de manera inapropiada, pero sabemos y tenemos la confianza de que al final Dios arreglará todo a su tiempo. Vemos aquí que nosotros, esa es una emoción que tarde o temprano vamos a tener en nuestras vidas, hermanos y hermanas. No vamos a poder evitar estar enojados o sentirnos airados en la situación, pero no dejemos que esas emociones controlen nuestra vida. No debemos reaccionar a una emoción tan fuerte, tan negativa como la ira. Lo que podemos hacer más bien es redirigir esas emociones a nuestro Dios, incluso que cuando nos sentimos enojados y a veces nos sentimos maltratados, tenemos motivos para regocijarnos. Aún así, hermanos, cuando nuestro patrón en nuestro trabajo nos puede estar tratando mal, aún así, hermanos, cuando alguien se nos cruza en el camino y, se, y hasta quizás nos puede causar un accidente, aún así, hermanos, cuando nosotros estamos en una batalla legal con alguien que nos ha llevado a juicio, aún así que nosotros pasamos por una separación matrimonial que sea muy difícil, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que sentir regocijo en el Señor y al final Él va a arreglar todas esas injusticias. Desahógate con Dios, desahoguémonos con el Señor. Él quiere que nosotros nos desahoguemos con Él. Antes de hablar con otros sobre lo que nos molesta, hablemos con Dios, seamos honestos con Él y digámosle por qué estamos enojados. Pídale la fuerza para abstenerse de la ira y la voluntad de confiar en la situación. Busquemos una resolución, no busquemos represalias. Como dicen, ¿verdad? Bueno, tú me hiciste, yo te hago peor. Porque la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Ay, cómo nos gusta, ¿verdad? Ese versículo, hermanos, hermanas. Sí, la Biblia dice así, y yo te voy a dar más. No, hermanos, hermanas. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, nótese que dice si es posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Respondamos con amor, hermanos, hermanos. Pase lo que pase, encontremos formas específicas y concretas de lo que pueda mostrar el amor de Cristo a aquellos que lo lastimaron y nos hacen enojar. No tomemos ninguna medida para lucir de manera moralista y mejores que las otras personas. Mostremos ese amor para honrar a aquel quien nos ama y nos ha amado primero que nosotros le amamos a Él. Hermanos, preguntas, comentarios, respuestas, quejas.
¿No? ¿Todo está claro? Al número 4, ya me dieron. A ver. Dice, ¿por qué es importante llevar nuestro enojo y angustia a Dios? Ujú. Yo digo que es bien importante porque si no, si nosotros lo descargamos contra la persona que nos hizo mal o vamos a decir cosas que después nos arrepentimos, digo, porque a mí me ha pasado a que dices cosas que después tú dices, hijo, eso no debí de haber dicho eso, ¿verdad? Porque le lastimaste mucho a otra persona, pero después pues ya quieres, te arrepientes, quieres, pero ya lo dicho está, o sea, lo dicho ya está en la otra persona y se lastimó a otra persona, entonces es mejor poder contener, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a contener el enojo, la angustia o la ansiedad que traemos o X y decirle, como dice la Biblia, que vayamos a Dios, ¿verdad? Y echemos todo sobre Él, porque a veces cuando el enojo explotamos y, jole, hacemos un daño, pero tremendo a otras personas y también a nosotros mismos. Así es, hermano. Que Dios nos ayude, porque sí, el enojo es algo que sí debemos de controlar y yo creo que pues todos tenemos enojo en muchas situaciones y eso es lo que digo, pienso yo que sí debemos de siempre estar manejándolo día con día, tratar de poder manejarlo para poder controlarlo, para que no pero tampoco nos vamos a dejar ni a nosotros, sino a Dios, ¿verdad? En Dios. Amén. Es importante. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quisiera hacer un comentario? ¿No? Disculpe que con tanta emoción ya no me he dado cuenta de que estamos sobre la hora. Pero que alguien quisiera comentar algo, aunque sea 1 minuto, 30 segundos. ¿No? ¿Quién quiere despedirnos con oración, entonces? Yo los despido, Roberto. Sí, hermano, gracias. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que podamos estar de esta manera. Tú provees